Bueno, ahora vamos a hablarles sobre las distintas conexiones para motores trifásicos, corriente alterna, motores de 6 terminales, 9 terminales y 12 terminales. Como introducción, tenemos que los motores como tal, hay la norma IS y la norma NEMA. La norma IS trabaja voltajes de 230, 440 y 460. En cambio, la norma NEMA trabaja motores 220, 440 voltios y tienen distintas conexiones, tanto puede ser delta como puede ser estrella, ya sea delta paralelo o delta estrella. Entonces, a continuación vamos a hacer los diferentes diagramas. Si tenemos un motor eléctrico, que lo voy a dibujar acá, tenemos un motor eléctrico, diga, que es trifásico. Un motor normalmente tiene 6 terminales, un motor de un devanado por paso. Este motor se puede conectar ya sea 220, 230, 440, 460 para distintos casos. Este sería IS y EC. Entonces podemos hacer conexiones. Tenemos dos conexiones, ya sea conexión en estrella, conexión en delta. La conexión en delta, debemos recordar que el voltaje en la conexión delta, el voltaje de línea, es igual al voltaje de fase. En cambio, en la conexión en estrella, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Raíz de 3 o voltaje de línea sobre 1.73, que es raíz de 3, ¿verdad? Entonces, conociendo estos conceptos, podemos realizar las conexiones pertinentes. Las bobinas de los motores trabajan en un valor referencial de 220 voltios. Entonces, si yo tengo mi red que estoy alimentando con un voltaje de 220, 230, ya sea el caso de la norma europea y ese, necesito realizar una conexión de bajo voltaje. Esa conexión de bajo voltaje para motores de 6 terminales, un terminal, 2 terminales, 3 terminales, 4, 5 y 6 terminales, se le debería realizar en conexión triángulo, ¿verdad? Conexión delta. En cambio, si tengo una red, mi sistema, tengo una red de 460, 440, 480 voltios, yo debería conectar mi motor en esta configuración, que sería en estrella, ya que el voltaje de línea de raíz de 3 es mi voltaje de fase. Entonces, si tengo 440 dividido para raíz de 3, tengo de unos 220 voltios que me llegará a mi bobina. Entonces estaremos cumpliendo esta relación y manteniendo el voltaje referencial de 220 para cada devanado. Obviamente, estos son para motores de 6 terminales, que son motores que van a venir en potencias pequeñas, ya que para motores de potencias mayores, en alto voltaje, que sería de 440 a 460, se conecta en otra configuración. Entonces ahorita empecemos con motores de 6 terminales. Entonces sería para low voltaje, high voltage. Para bajo voltaje, alto voltaje. Sería conexión para bajo voltaje, conexión triángulo. Para alto voltaje, conexión en estrella. Y ahora bien, ¿cómo los conectamos? Eso aquí es explicado teóricamente. Ahora vamos a la conexión. Motor de 6 terminales quiere decir que tiene una bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Una bobina por fase. Bobina U, B, W. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos configuraciones, ya sea en delta
o ya sea en estrella, ¿verdad? Entonces, 220 hablábamos que era para una conexión delta. 440 hablábamos con una conexión en Y, ¿verdad? Entonces, partido de eso, realizamos las conexiones. Tenemos motor 220, tenemos 3 bobinas, 6 terminales. Entonces tengo una bobina, tengo otra bobina, tengo otra bobina. Para la conexión Y, tengo una bobina, tengo otra bobina y tengo otra bobina, ¿verdad? Las conexiones son las siguientes. Si yo necesito conectar los 220 en triángulo, debería unir esto, unir esto, unir esto, ¿verdad? Alimentar aquí, alimentar acá y alimentar acá. Con mi línea 1, mi línea 2, mi línea 3. Si quiero la conexión 440, debería cortocircuitar todos estos tres aquí. Alimentar, alimentar y alimentar. Línea 1, línea 2, línea 3. Esto es en referencia a tierra. Y tenemos las conexiones. Ahora, la marca, ¿cómo se marca? Esto es esquemáticamente. Entonces ahora deberíamos identificar los terminales de cada, el número o letra del terminal del motor. Para ello es muy fácil. Existe una manera de marcarlas. Entonces vamos a cambiar de color. Azul. Esta es la bobina 1, bobina 2, bobina de vanado 3, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces empezamos con el principio de la bobina, que sería aquí, vemos que viene por L1, principio de bobina, 1. Principio de la bobina de la otra, 2. Principio de la bobina de la otra, sería aquí, 3. Exacto, entonces vamos a ver finales. De la primera bobina, 4, final de la otra, 5, de la otra, 6. Entonces, nosotros deberíamos, para realizar la conexión en triángulo, separemos esto, para realizar la conexión en triángulo, nosotros debemos tener claro que vamos a alimentar L1. L1 va a estar conectado con el terminal 1 y el terminal 6, ¿verdad? Este y este. L2 estará conectado con el terminal 2, 4. 2, 4. Perdón. 2, 4. El terminal L3 estará conectado con 5, 3. 5, 3. Entonces, ahí tendríamos una conexión en triángulo. Una conexión en triángulo de 7 terminales de 2 puntas y su respectiva identificación de los bordes. Entonces, con eso deberíamos conectarlo, ya sea la conexión física. Ahora, en el caso de los motores 440, es algo similar la marcación. Ya la marcación es fija, las bobinas son fijas, simplemente estamos cambiando las configuraciones de la bobina, ¿verdad? Entonces marquemos primero, sería 1 principio, viene de ahí, empecemos por acá, siempre sentido horario, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos por este caso que línea 1, conecto el cable 1, línea 2, conecto el cable 2, línea 3, conecto el cable 3, punta 3. Y cortocircuito terminales 4, 5 y 6. Entonces serían los terminales a los que yo debo cortocircuitar. Entonces en este caso sería para motores de 9 puntas. Perdón. Motores de 6 puntas, 6 terminales. Sería estas configuraciones. No hay más configuraciones que hacer que estas de aquí. Tanto esta como la otra. Entonces voy a guardar esta imagen un ratito. Boceto 6 puntos.
Vamos a continuar. Ya. Ahora tendríamos quiero explicarles algo. Si es que estuviéramos en la bornera de un motor, ya que aquí estamos representando gráficamente lo que nos sucede en la bornera de motores, que ya viene distribuido. Entonces una bornera por lo general tendría 6 terminales, ¿verdad? Esta es la bornera del motor. Mi motor tiene su bornera. Tenemos 1, 2, 3. Tendremos 4, 5, 6. Entonces, si yo quisiera hacer una conexión de 220, simplemente tendría que poner la lámina aquí, aquí y aquí. Unas láminas que tiene las borneras para hacer una configuración de 220. Ahora, si yo quisiera hacerlo para el caso de 440, simplemente tengo que poner una line aquí, otra line acá, elemento aquí, elemento acá, ¿verdad? Y tengo mi conexión 440. La anterior era 220. La anterior era 220. Entonces tenemos las distintas configuraciones de 6 terminales, de motores de 6 terminales, ¿verdad? De 6 puntas. Entonces tenemos eso, claro. Ahora, existen motores de 9 puntas, en el cual tenemos 9 cables de los rebanados a disposición de nosotros. Estos motores traen las siguientes configuraciones. Vamos a borrar esto, borramos esto. Ahora vienen motores de 9 puntas o 9 terminales. Son motores, es un motor trifásico con 1, 2, 3. Tiene los 3, tiene 9 terminales, a los cuales nosotros podemos hacer distintas configuraciones. Significa que si tiene 9 terminales, significa que tiene por cada fase va a trabajar con 2 rebanados o 2 bobinas. Tiene 2 bobinas por fase. 2 bobinas por fase. Estos motores, en realidad, si podemos analizar, son 4 por 3, 12 puntas. Pero 3 de sus puntas ya las trae hechas configuraciones internamente en el motor. O sea, en el motor, en el interior del motor, ya están cortocircuitadas a las distintas configuraciones que el fabricante ha dado. Para este caso, tenemos 4 posibles conexiones, que son las siguientes. 9 puntas, ¿verdad? Borramos esto. Tal vez desviarlo. Ya. 9 puntas. Entonces, por lo general, cuando los motores son con voltajes 220, 440, que es norma europea, la norma europea nos dice que podemos hacer configuraciones. Voy a representarlo aquí. Podemos hacer configuraciones solamente de mi motor. Así, en estrella. Solo puedo hacer configuraciones en estrella. Puedo hacer 2 configuraciones. Tratando de representar las bobinas. Ya. Puedo hacer 2 configuraciones, ya sea en estrella o ya sea en doble estrella. Son las configuraciones que yo puedo hacer, pero aquí le conecto, puse mal. Perdón. Ya sea en estrella o en doble estrella. En doble estrella
serían las configuraciones que yo puedo hacer. En estrella, doble estrella. Estrella o estrella serie con voltajes de 440. Exacto, ya que recuerden, 220 trabaja las bobinas. Entonces, en este caso, vamos a darle 440. Es una división de tensión para cada bobina, entonces 220 para cada uno, ya que 440 voltaje de fase sería voltaje de línea dividido para raíz de 3, ¿verdad? Ahora, tenemos la otra conexión que es estrella paralelo. En estrella paralelo conectamos con voltaje de 220 voltios. Si esto lo viéramos así, algo, los que les comentaba, tiene 9 puntas porque aquí ya viene cortocircuitado. Esto acá ustedes no lo van a ver, esto ya viene internamente en el motor. Simplemente van a poder manipular las puntas, que las voy a enumerar ahora. Vamos a enumerarlas, entonces recuerden sentido horario, numeremos. Principio 1, principio 2, principio 3, final 4, final 5, final 6, principio 7, principio 8, principio 9. Y voy a poner como color, que sería 10, 11, 12. Esos terminales no los van a ver. Ustedes no van a ver esos terminales porque se encuentran en el interior del motor. Entonces, si yo quiero hacer esta conexión doble estrella o estrella paralelo, debería alimentar, dibujamos aquí las líneas, ¿verdad? Vamos a ver. Línea 1 al 1. Voy a ponerlo por acá porque no me alcanza. Línea 2. Sería línea 1. Línea 3. Conecto aquí mi motor. ¿Ya? Estos, como es en paralelo, esta línea, coge ahí, alimentar el principio con otra línea, con la otra línea, y el principio de esta bobina con la otra línea, para hacerlo paralelo. Y lo estamos haciendo para ahora. Los finales, buscamos otro color. Los finales los vamos a poner con color. Sería todos los finales. Ahí. Ahí. Entonces tendríamos la conexión ahí. Para ello, si se dan cuenta, línea 1 está conectada con terminales 1, 7, bien. Continuando con las conexiones, entonces, si tenemos un motor de 9 puntas a 220, debemos conectarlo en un estrella paralelo. Entonces, los terminales que debemos puentear son L1, sería con el terminal 1, terminal 7. L2 iría con el terminal L2 y L8. Y L3 iría con el terminal 3 y el terminal 9. Los terminales que se van a cortocircuitar serían 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 se cortocircuitan. Se unen aquí. ¿Ven? Ahí. Se cortocircuitan. El 10, 11, 12 ya lo vienen cortocircuitados, no hacen falta. Entonces, la conexión como tal quedaría de la siguiente manera, para una manera más entendible. Diga, tenemos ahí una estrella, una estrella. Si esto alimentamos línea 1, línea 1. Si necesitamos línea 2, lo voy a poner ahí con línea 2. Y otro color, línea 3 con línea 3. Conectaríamos los terminales. Entonces,
¿verdad? Entonces ya los terminales ya los tenemos marcados acá. ¿Cuáles serían cortocircuitados? Esa sería una manera de cortocircuitar, de conectar. Entonces tendríamos que cortocircuitar estos aquí. Tenemos que por aquí serían el 4, 5, 6 cortocircuitados. Y estos sí son los que vienen de construcción, que sería el 10, 11, 12, que ni los topamos. Simplemente conectamos el 1, que es este, con el 7. Conectamos el 2, que es este, con el 8. Y conectamos el 3, que sería este, con el 9. Y tendríamos nuestra conexión de doble estrella para una conexión de 9 puntos, voltaje nominal 220. Ahora, si tenemos un voltaje de 440, la conexión sería, como habíamos dicho, una conexión, una estrella en delta, una estrella en serie, una estrella. Entonces, asimismo, marcamos los terminales. Empecemos 1, 2, 3, final 4, 5, 6, principios 7, 8, 9, finales 10, 11, 12. Los terminales, si alimentamos línea 1, línea 2, línea 3, exacto, línea 1, línea 2, línea 3. Necesitamos una conexión en estrella en serie, y esta es un poco más sencilla que la anterior. Puenteamos aquí, puenteamos acá, puenteamos acá. Entonces deberíamos conectar línea 1 con el terminal 1, línea 2 con el terminal 2, línea 3 con el terminal 3. Cortocircuitamos 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9. Son los cortocircuitos que tenemos que hacer, o la unión de puntas de estos cables. Ahí sería la conexión en estrella para un voltaje de 440. Si esto nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí ya está representado gráficamente, ¿verdad? No hay necesidad de conectar. Entonces, si esto lo vamos a hacer como si estuviera en la bornera. Por lo general, la bornera se encuentra de la siguiente manera. Estos son cuando tiene las puntas. Pero ahí ya ves, hay situaciones. Perdón, déjenme. Hay situaciones en las que solo tenemos los bordes, ¿no? O sea, para no desbaratar las puntas y ver qué cable está, ya viene la bornera marcada. Entonces aquí sería si tuviéramos los cables sin una bornera. Pero el motor es que por lo general, si el motor no es, por lo general el motor debe tener su bornera. Teníamos de esta siguiente manera. Esta es nuestra bornera del motor. Voy a marcarlo ya. Por lo general viene marcado de la siguiente manera: 1, 2, 3 principios. Los otros principios, ¿cuáles serían? Serían 7, 8, 9. Los finales serían 4, 5, 6. Así vendría nuestra bornera. Si nosotros debemos hacer una conexión, nos disponemos de unas lainas, ¿verdad? Que las colocamos para hacer los diferentes puentes. Estos son unos pernos para poner las lainas. Entonces, si queremos hacer conexión, esta conexión estrella paralelo, doble estrella paralelo, dice que deberíamos cortocircuitar 1,7. Aquí debería una laina, 2,8 una laina, 3,8 una laina, y deberíamos cortocircuitar una laina ahí y otra laina ahí. Y deberíamos alimentar, pongámosle con cable verde, alimentar aquí línea 1, línea 2, línea 3, ¿verdad? Y haríamos la conexión siguiente. Ahora tendríamos nuestra... Ahora no borremos, mantengamos. Ahora quiero hacer esta conexión. Igualmente dice que tengo línea 1, línea 2, línea 3. 4, 7, 5, 6, 8. Entonces dice que 4, 7 debo tener aquí una laina. 5, 8 debo cortocircuitar. 6, 9 debo
cortocircuitar. Debo alimentar entonces por aquí, línea 1, línea 2, línea 3. Entonces haríamos la conexión en estrella serie. El uso de una bornera nos facilita mucho las conexiones, entonces sería directamente así hacerlo. Si tuviéramos los 9 cables como tales identificados, obviamente los cables deben estar marcados. Si no están marcados, tendríamos que entrar en un proceso de marcación, identificando las puntas, las bobinas y los principios finales de la bobina. Obviamente, si no estamos en el campo, solo contamos con una pinza amperímetro o multímetro, podríamos identificar las bobinas, cuál es cuál, la bobina, y asumir principios finales, asumiendo que este es el principio de una bobina y este es el final de otra bobina, y poniendo la marca correspondiente. Y se recomienda siempre conectar en bajo voltaje, en este caso probar a 240, una conexión de 240 para evitar cualquier error. Si tengo en mi empresa tengo 440, 220 y yo no sé, no tiene datos, no tiene placa, no tiene nada, no tenía marcados los terminales, yo los marqué, yo les puse valores del 1, si es un motor de 9 puntas, de 1 al 9, obviamente con ayuda de multímetro encontré relaciones, yo ya sé qué puntas son y ya debería asumir qué conexión utilizar, pero se recomienda conectar 220 para cualquier error, ya que a veces los principios y finales de bobinas toca darle sentido para el flujo de la corriente, para que nuestro motor pueda trabajar en condiciones normales. ¿Y cómo saber si está bien o está mal? Midiendo la corriente. Obviamente, por el tamaño constructivo del motor, uno se conoce de qué potencia estaríamos hablando. Y ya podríamos asumir si está mal o no está, o está bien la conexión. Otra ayuda sería que los terminales, en este caso el terminal 4, 5 y 6, 3 terminales nos darían continuidad. Entonces de ley sabemos que es un motor de 9 puntas y con conexiones de doble estrella y en serie. O sea, tengo esas dos conexiones. Ahora sí, marco las demás puntas y ya podría empezar a conectar mi motor. Ahora, hay motores de 9 puntas que se conectan a otro nivel de tensión. Este es de 220 a 440. Por ejemplo, los motores de la IEC de 9 puntas traen voltajes de 230 a 460 voltios. El 440 lo manejan como un medio voltaje y este 230 bajo voltaje y este alto voltaje. Este 440 lo asumen como medio voltaje. Entonces estos motores de 9 puntas se conectan de la siguiente manera. Tenemos 9 puntas iguales. Obviamente que tiene para 230, perdón, la conexión triángulo. Para la conexión de 460 tiene la conexión triángulo serie. Obviamente, igual tiene 2 bobinas por cada fase. Entonces tendría 6 bobinas, pues no tiene 12 terminales, de los cuales solo 9 puntas salen a la vista. Las otras 3 puntas están internas en el motor. Entonces vamos a empezar haciendo las conexiones de esta aquí y después esta. La diferencia es que estos motores por lo general son motores de mayores potencias. Siempre los motores de mayores potencias vienen con estas configuraciones para motores grandes y por el nivel de voltaje en la IEC, que es 230 a 460. Entonces vamos a hacer 9 puntas. Hagamos la conexión de 220 primero, ¿ya? Nos decía que 230, perdón, se conecta paralelo, delta paralelo, 460 debo conectar, conectar delta en serie. Como digo, 9 puntas, entonces voy a empezar dibujando. 1, 2, 3, un triángulo, son 2 triángulos, 2 triángulos. Los voy a marcar. Empecemos. Principio 1, principio 2, principio 3, final 4, 5, 6.
el siguiente triángulo. Principio 6 empieza con 7, principio, final, principio, perdón, 8, principio 9, final 10, final 11, final 12. Aquí está el detalle. Nosotros decimos que tiene 9 puntas. Estos cables de acá son los que no los vemos, que serían este cable con este. No lo vemos, está puenteado internamente. Este cable está puenteado con este internamente y este cable está puenteado con este cable internamente. Entonces, las únicas configuraciones que nosotros vamos a realizar son las siguientes. Línea 1, conecto aquí, ahí, y conecto acá, ¿verdad? Línea 2, conecto aquí, perdón, aquí, y este conecto acá. Este puente aquí. Y línea 3, conecto a línea 3. Y este conecto, perdón. ¿Dónde estamos? Espera un ratito que se salió. Ya. Línea y el cable 5 iría aquí. Entonces ahí tengo la conexión de mi motor a 230 doble delta. Es un triángulo en paralelo, ¿sí se ven? Principios con principios. Principio, 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 principio. Y me falta el conexión aquí. Principio ahí. Entonces tengo principios con principios. Como que conectara de la siguiente manera. Así, así. Este con este. Y este con este. Pongamos otro cable para distinguir. Sería este con este. Y sería este con este. Elemento, línea, línea, línea. Esa sería la conexión que estamos haciendo aquí. Ya, según esto, nosotros tenemos que nuestro triángulo, como les decía, este cable 12,7 ya viene conectado, no debemos conectarlo. Ya ese ya no lo vemos, ya está internamente conectado con el 7. Este cable 10 con el 8 ya está conectado con el 8. Este cable 11 con 9, el 11 ya está conectado internamente con el 9. Simplemente los valores que tenemos afuera serían 10, estos valores aquí. Perdón. Estos son los puntos que tendríamos. Estas, 2, 4, esto de aquí, 6. Estas serían las que tenemos. Esos son los terminales que tenemos. Entonces, 3 de ellos, ya este terminal de aquí, este terminal de aquí, este terminal acá, no los vemos, no los tenemos. Entonces, para 230 deberíamos conectar, sería conectar 6 con 1, ¿verdad? Hagámoslo con línea 1. Línea 1, empezamos. Línea 1. ¿Qué cables deberían ir? 6 y el 1 están cortocircuitados. 6, 1 y 7. El 12 ya no, ya está internamente conectado con otro. Línea 2. ¿Qué cables serían? Asumamos que esta es la línea 2. Línea 2 vendría cable 2, cable 8. Sí, ok. Cable 2, cable 8, línea 2. Entonces, y línea 4. Entonces sería 4, 2, 8. Conectar, este es el 4. Aquí está puenteado igual. Entonces sería, este es el 2. El 2. 2, 4, porque está puenteado aquí. 2, 4 y aquí el 8. Línea 3. Nos quedaría 3, 5 y está puenteado aquí con el 9, ¿verdad? Entonces 2, 4 sería de la siguiente manera. 6, 1 con 7 sería 3 que conecta con el 9 que conecta con el 5. Esas serían las configuraciones que debemos hacer para conectar nuestro motor. Estos terminales son los que
debemos realizar la conexión. Entonces debemos realizar la conexión en esos terminales. De ahí tendríamos la configuración de nuestro motor 220. Estamos un poquito. Perdón, está nuestro motor. Entonces, conectado, ¿verdad? Entonces, si esto lo vamos a hacer otra vez más entendible, más pasarlo a limpio, por así decirlo. Triángulo, perdón. Triángulo, triángulo. Entonces, tengo mis terminales, tengo mi bobina, tengo mi bobina, tengo mi bobina, tengo mi bobina. Entonces, hablábamos que tenemos 1,6, 6, el 1 y el 7 sería este. Tenemos este 4 para el 2, sería este 2, sería ese, sería 4 y ese sería 8. Tenemos este 3, que sería este de acá. Tendríamos que sería este aquí el 5 y tendríamos que este sería el 9. Los terminales que no vamos a ver serían 10, 11, 12. Estos terminales ya están puenteados aquí internamente. Simplemente nosotros tenemos que hacer los puentes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿verdad? Y tenemos que conectar aquí la línea. Hasta aquí ya está una sola. Ya sale por decir el 7, sale aquí la punta. Sale la punta 9 aquí, aquí sale la punta 8. Entonces conectaría las líneas, como dice, línea 1, 6, 1, 6, 1 y 7. Y 7 sería acá. Línea 1. Y así para las demás líneas, ¿verdad? Si esto de aquí, ay Dios, perdón. Si esto de aquí lo tenemos en bornera, ahora ¿cómo lo conectamos en bornera? Ahí estamos haciéndolo tal vez en un papel o algo. Si el motor por lo general debe tener su bornera, tendríamos así, ¿verdad? 9 puntas igual. No me va a entrar ahí. Ahí, 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 ahí y ahí. Marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 7, 8, 9. Las lainas que serían con color rojo. Esta es mi bornera, ¿verdad? Esta es mi bornera. Dice que 6, 1 y 7. 6, 1 y 7. Debería conectar, ¿verdad? Entonces aquí debemos hacer lo siguiente. Bueno, en este caso la bornera me vendría de la siguiente manera. Sería 6, 5, 4. Debería estar conectada así. Entonces una line ahí, otra line acá, una line ahí, otra line acá, una line ahí, otra line ahí. Entonces realizaría mi conexión de esa manera. Se realizaría la conexión de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos las siguientes configuraciones que serían 230. Ahora, si tendríamos el caso de conectar 460, 9 puntas, necesitamos una conexión triángulo en serie. Esa conexión es mucho más fácil. Tengo mi bobina, 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 tengo mi bobina.
habíamos dicho que este cable, ya está realizado, esta conexión ya está realizada, esta conexión ya viene realizada, que serían los terminales. Si lo marco, marquémoslo con verde: 1, 2, principios 3, 4, 5, 6, principios 7, 9, final 10, 11, 12. Entonces, mi cable 10 con mi cable 2 ya está puenteado, mi cable 11 con mi cable 3 ya está puenteado, mi cable 12 con mi cable 1 ya están puenteados. Simplemente tenemos que hacer puentes. Estos puentes: conectar 9 con 11, 4 con 7, 5 con 8. Solo debemos hacer esas conexiones y alimentar obviamente aquí línea 2, línea 3. Debemos alimentar esas líneas. Entonces los puentes nos quedaría línea 1, por decir, hagámoslo, escribirlo acá. Línea 1 va con el cable 1, línea 2 va con el cable 2, línea 3 va con el cable 3. Sería puente 4, 7, 5, 8, 6, 9. Entonces tendríamos esa conexión que realizamos ahí. Entonces tendríamos la configuración. Si esto fuera una bornera, esto es una bornera de un motor en el cual tenemos sus 6 terminales, 9, perdón, 3 terminales, que está marcado 1, 2, 3, están marcados 7, 8, 9, 1, 4, 5, 4, 5, 6. Entonces, mis líneas, yo debería conectar línea 1, línea 2, línea 3, 4 con 7, puente, 4, 8 con 6 y 6 con 9. Entonces debería hacer esa configuración en mi motor, esa configuración para tener doble delta en serie para 460, 220 doble delta. Anteriormente era doble y anteriormente era aquí Y en paralelo y Y en serie. Era porque era 440, si se recuerdan. 440 es Y en serie. Si fuera de aquí 220, ahí sería la configuración Y paralelo. Obviamente este es para la IEC, manejan estas configuraciones. Esa es la IEC. El otro es la europea. Entonces ese sería para la norma IEC motor 3460. Serían las configuraciones de los casos. Ahora viene la última, que sería si es que todos los motores tienen todos los devanados afuera, todos los cables afuera, que sería si tuviéramos las 12 puntas del motor, ¿verdad? Si tuviéramos las 12 puntas del motor afuera, entonces 12 puntas del motor. Entonces, si tengo 12 puntas del motor, vimos que podíamos hacer conexión estrella, conexión delta. Podíamos hacer conexión delta, delta. Y podíamos hacer conexión estrella. Podíamos hacer conexión. Si son, obviamente son 6 bobinados, bien por fase, puede ser estrella serie, delta serie, doble delta. O doble estrella o doble delta. Serían las conexiones. Para este caso se maneja 12 puntas. Se maneja voltajes. Si fuera 230, mi motor lo conectaría en doble triángulo. Si fuera 460, lo conectaría en triángulo serie, ¿verdad? Si tuviera mi voltaje, mi motor, 2 voltajes.
Ahora, si mi motor de 12 puntas tiene voltajes de trabajo de 220, 380, 440, conecto. Obviamente 2 delta doble. Aquí todo 220 va a ir conectado en doble delta paralelo. En el anterior de 9 puntas había el 220. O bien lo conectábamos en estrella paralelo o delta doble. Pero en 12 puntas va esta conexión. Doble delta para 220. Para 440, triángulo en serie. Y 380, que es un voltaje intermedio, lo conectamos en doble estrella. Y estos motores, por lo general, que tienen todos los voltajes, son para hacer configuraciones de arranque estrella triángulo y así. Entonces tiene la opción de hacer un arranque en Y, en doble Y, que sería solo para estar only start. Significa que si yo quiero arrancar, hacer un arranque estrella triángulo, debo arrancar en esta configuración y obviamente esto es a 440. Voy a arrancar con esta configuración y terminar en esta configuración. Si mi voltaje es de 440, si yo en mi planta tengo 440 y quiero hacer un arranque estrella triángulo, entonces arranco en esta conexión y después me quedo en esta conexión. Obviamente, si mi planta tengo 220, entonces quiero hacer un arranque estrella triángulo, obviamente lo conecto en esta conexión y después le hago esta conexión. Perdón. Debo hacer esta conexión y después terminar en esta conexión. Pues si tuviera 220. Entonces esas serían las configuraciones para los motores de 12 puntas. Estas conexiones ya las enseñé cómo hacer. Esta ya la hicimos. Simplemente cambia el nivel de tensión, pero ya la hicimos. Doble estrella ya hicimos, doble delta ya hicimos, 446 estrella ya hicimos, delta en serie ya hicimos, estrella en serie ya hicimos. Simplemente que hay que tener claro esta situación. Motores de 12 puntas, 220 voltios esta conexión, 380 esta conexión, 440 esta conexión. Para arranque simplemente se usa estrella en serie. Vienen por lo general todo motor tiene su característica, su placa, entonces no sería por donde equivocarse, simplemente hay que seguir la placa. Obviamente si uno no tiene la placa de conexión ya tendríamos que identificar las borneras y realizar las distintas conexiones. Esto es para un caso de un motor, el caso de un motor europeo. Si yo tengo mi motor IS de 12 puntas, esos traen voltajes de 230, ¿verdad? Trae 440, trae 460, 480, que es bajo voltaje, medio voltaje y alto voltaje. Estas tienen las configuraciones, tienen 3 niveles de tensión. El otro era aquí 380, ¿sí recuerdan? Entonces estos motores tienen la siguiente disposición de configuración. Entonces en estas configuraciones igualmente 230 doble delta, 4,5 voltaje doble y 440, 460 triángulo. Serían las conexiones que debemos hacer si tuviéramos esos niveles de tensión. 440, 460, por lo general 460 voltios tenemos lo que es aquí Ecuador, 460 voltios tenemos y tenemos 230. Entonces serían esas conexiones que debemos realizar. Ahora bien, la IS, es verdad que nosotros aprendemos por lo general con números los terminales, pero en realidad voy a hacer el diagrama de esta conexión para explicarles algo.
se arma. Entonces voy a cortocircuitar aquí, voy a cortocircuitar aquí, voy a cortocircuitar aquí y cortocircuitar aquí. Si esto vemos, ¿qué conexión tenemos? Una conexión delta, ¿verdad? En serie. Marquemos los terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si es bien cierto que nosotros tenemos esta configuración, línea 1, línea 2, línea 3. Es bien que tenemos esta configuración de conexión marcado con 1, 2, 3, pero nosotros en nuestro medio debería predominar la IEC. Eso es un poquito que está mal, ya que no estamos centrados en una normativa y nosotros nos debemos acoger a la normativa IEC. Por eso lo que es Ecuador llegan motores europeos, llegan motores IEC. Entonces unos vienen marcados así, otros vienen marcados con letras, no sé si han visto. Y la equivalencia de esto aquí, estos europeos a la IEC, es de la siguiente manera. Yo para convertir eso o tener una referencia lo hago de la siguiente manera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 puntos, ¿verdad? Por lo general es U1, B1, W1, U2, B2, W2, U3, B3, W3. Sería U4, B4, W4, ¿verdad? Entonces, ya mi motor, entonces aquí sería B1, sería, perdón, 1 ahí. Entonces mi motor aquí ya sería U1, sería U2, perdón, B2, y así, W1, que es B1, perdón, B1. Y entonces ya tendría marcado eso. Y ahora sería U2, que sería el 4, entonces aquí sería U2, B2, W2. Exacto, ¿verdad? Ya tendría este. Ahora sería U3, sería U3, B3, W3. Y el otro sería U4, B4, W4. Sería la terminación en IEC de marcar los cables. Con eso ya podemos conectar motores IEC europeos de distintos voltajes, distintas conexiones, distintas puntas en bornera y distintas terminaciones. Entonces eso sería en cuanto a los motores. Eso sería todo respecto a conexiones de motores. Bueno, entonces vamos a cerrar.